y vamos a empezar. Recordemos, yo les había incluso hecho una observación aquí de que los contenidos de las 4 primeras semanas se encontraban en desorden, ¿sí? Sobre todo a la persona, al señor Novoa, me parece, que tenía que, o que tiene que darle el visto bueno a cada una de las clases en el SIGE, me ayuda con Así es. eso. Sí Eh, está a la fecha. Ajá, sin embargo, yo les había indicado de que los 4 temitas están cambiados, ¿no? Entonces, pero lo estamos viendo todos, entonces para darle mayor sentido yo le había hecho esos cambios. El día de hoy vamos a ver la clase de el modo de propagación superior. Sin embargo, en el cronograma decía acoples de impedancias, entonces los acoples los dejamos para la siguiente semana, ¿no? Entonces, visto eso, pues vamos el día de hoy en esta clase vamos a revisar los objetivos siguientes. Tenemos como 3 objetivos, ¿no? Describir los fenómenos de propagación de la onda electromagnética, pero en este caso con los modos superiores, ¿sí? Hasta la clase anterior lo que vimos o las descripciones que hicimos de las ondas electromagnéticas fue en líneas de transmisión en el modo fundamental de propagación TEM. Entonces, ahora continuamos con el análisis de las líneas de transmisión, pero en los modos superiores. Adicional a ello, vamos a analizar cuál es el comportamiento que tienen estas ondas electromagnéticas en dichas líneas, pero aquí se suma un tema más. Es decir, además de visualizar el comportamiento de las ondas en una línea, vamos a visualizar también el comportamiento en las guías de onda. Entonces, ya dejamos un poquito de lado la línea de transmisión y nos adentramos en otro tipo de elementos que son las guías de onda. Ya vamos a ver de qué se tratan. Entonces, hasta aquí nosotros vimos que en el modo fundamental, que es un análisis general que se puede hacer en cualquier modo realmente, es que cuando la corriente llegaba a una línea de transmisión, en esta se generaban campos eléctricos y magnéticos y el nombrecito al cual nosotros nos referimos como modo era simplemente una forma de describir el comportamiento o la distribución de los campos eléctricos y magnéticos en la línea, ¿sí? Entonces, lo llamábamos modo fundamental TEM porque primero que todo, era fundamental porque era el primero que aparecía cuando una señal llegaba a una línea de transmisión. Y por otro lado, era TEM porque tanto el campo eléctrico como el campo magnético se propagaban de una manera transversal a la dirección de propagación. Eso significaba que las distribuciones de líneas de fuerza siempre estaban cortando a la dirección Z de la propagación. Entonces, más o menos un recuento que desde el punto de vista frontal de la línea, podríamos decir que si la dirección de propagación se encontraba saliendo o entrando a nuestra pantalla, entonces aparecían campos magnéticos alrededor y campos eléctricos saliendo desde el centro de la línea hacia sus exteriores, ¿ok? Eso de manera general. Ahora, habíamos indicado, es decir, hay un procedimiento genérico, es la base del análisis de los modos de propagación, que dice lo siguiente. A través de la aparición de uno de los modos, el resto o los diferentes modos, los que faltan, van apareciendo a medida que las frecuencias van incrementándose, ¿sí? Entonces, si yo tengo una línea de transmisión en el cual la onda se propaga de modo transversal electromagnético, entonces, si a esa señal la voy incrementando de frecuencia, pasaremos directamente del modo TEM hacia los modos superiores. Ahora, en este aspecto es necesario indicar, de la misma manera, no sabemos o no se conoce con certeza cuál de ellos aparece en primera instancia, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo que siempre les he estado diciendo, podemos visualizar nosotros el comportamiento
graficando las ecuaciones que vamos indicando en cada una de las clases. Entonces, sin embargo, nosotros vamos a suponer que aparece uno primero y luego el otro, ¿sí? Entonces, los modos superiores son 2, transversal eléctrico y transversal magnético. Aquí nosotros empezamos visualizando el modo transversal eléctrico. ¿Qué significa eso? Significa que solamente conocemos cómo se está propagando el campo eléctrico y por su denominación se está propagando transversalmente, ¿sí? Sin embargo, respecto al campo magnético, no conocemos, no se puede decir nada. Lo único que tenemos que decir es que como solamente sabemos el comportamiento del campo eléctrico, el campo magnético puede distribuirse como pueda, como le permita el medio de propagación, ¿sí? Y por eso es que se denominan ondas H a aquellas ondas electromagnéticas cuyo comportamiento es en el modo TE, en el modo superior TE. De acuerdo a ello, antes de continuar aquí, nosotros estamos haciendo un análisis general, ¿sí? Con este análisis de tipo general podemos hacer un análisis más específico en otros tipos de líneas de transmisión y guías de onda. Por lo tanto, aquí estamos haciendo simplemente un resumen general del comportamiento nada más. Entonces, ¿qué es lo que podemos mirar acá en esta ecuación? Nosotros tenemos una primera ecuación que nos está representando de alguna manera el comportamiento, ¿sí? De una manera muy general, digamos, se representa la forma en la cual se transmite o se propaga la onda electromagnética. Entonces, como sabemos que el campo eléctrico está transversal, nos interesa conocer cómo se está propagando el campo magnético. Y si se fijan, si matemáticamente utilizamos la propiedad distributiva en esta ecuación, entonces podemos visualizar que la variación puede existir tanto en el eje X, en el eje y además, como inicialmente dijimos, en el eje Z. Es decir, lo que nos está indicando esta ecuación es que se está moviendo libremente en cualquiera de los tres ejes de un plano, del espacio, ¿sí? Ahora, en el eje X y Y, fíjense, no tiene ninguna dependencia, es decir, no varía respecto a nada, solamente está tomando como una alternativa, como una libertad de poder moverse nada más. Es decir, lo único que me está indicando, porque no tiene ninguna otra constante, ningún otro valor, a diferencia de esto de acá, fíjense, lo único que me está diciendo es que se mueve a través de él. Es decir, el campo magnético, mientras se está moviendo en dirección de la propagación, también puede estar moviéndose alrededor de la línea de transmisión, pudiera estar moviéndose por dentro de la línea de transmisión o de diferentes maneras. Pero lo que nos indica es que, tal como empezó inicialmente, finaliza hasta el final, hasta el otro extremo de la línea de transmisión sin tener ningún cambio, tanto en los ejes X como en el eje Y. Sin embargo, esto hay que destacarlo, en el eje Z, en cambio, sí tenemos de que no solamente se desplaza tan apaciblemente, es decir, no, tal como empezó, no termina hasta el final de la línea, sino más bien depende de ciertos valores que me dan esta constante, ¿sí? A esa constante se le va a llamar número de frecuencia de corte. Ya vamos a ver por qué y para qué nos sirve. Entonces, lo que nosotros sabemos es que esa K va a depender de otros dos valorcitos adicionales. Una nueva K y una beta. Beta es la parte imaginaria de la constante de propagación. Acuérdense que la constante de propagación nos proporcionaba dos características distintas. Una de ellas como parte real era alfa, la constante de atenuación, y la otra era beta, la parte imaginaria, como constante de fase. Por lo tanto,
ese número de frecuencia de corte depende de la constante de fase, es decir, depende de la relación de velocidades respecto al vacío. Acuérdense que beta es constante de fase y es un valor medido siempre respecto al vacío, ¿sí? ¿Y qué es lo que nos indicaba? Nada más nos decía cuánto disminuye la velocidad de propagación si la onda electromagnética pasa de el espacio vacío hacia un medio cualquiera, ¿ya? Entonces, si estamos indicando de que depende del medio, fíjense, acá nos indica la ecuación que realmente está dependiendo del medio. ¿Por qué? El medio está caracterizado por estas dos nuevas constantes, que es mu y epsilon. ¿Qué significa? Mu para nosotros es la constante magnética y epsilon es la constante dieléctrica. Constante magnética, mu, también se le denomina permeabilidad magnética, ¿sí? Y a epsilon se le denomina permitividad eléctrica o dieléctrica también. Entonces, no confundirse, son palabras muy similares también. Permitividad. De manera rápida se les puede llamar constante dieléctrica o constante magnética correspondientemente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos están indicando estas dos nuevas constantes? Nos dan una medida de la facilidad que tiene el medio para poder transmitir una onda electromagnética, ¿sí? Entonces, mu y epsilon van a ser valores que siempre estarán dados por el material con el cual nosotros estemos trabajando. Y eso es justo lo que acabábamos de indicar. Como dependía de beta, beta nos decía cuánto era la diferencia de velocidades entre el vacío y el medio en el cual estemos trabajando. ¿Ok? Y además, por otro lado, fíjense, también depende de la frecuencia. Entonces, esas tres cositas hay que tenerlas muy en cuenta. Es decir, ¿cuál sería la pregunta aquí, la pregunta de prueba? ¿Cómo varía la propagación de una onda en modo superior T a lo largo del eje Z? Entonces, aquí estaría la respuesta. Depende de el valor de la frecuencia a la cual estemos trabajando y de la permitividad y permeabilidad que presente el medio. ¿Ok? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Dije, por favor, si podría repetir el concepto. Eh, la pregunta, supongo, ¿no? Sí, Eh, decíamos que la pregunta sería, ¿cómo usted puede describir, o no sé si lo dije así, pero ¿cómo puede describir la propagación de una onda electromagnética en el modo superior T en la dirección de propagación Z? Entonces, la respuesta podría ser, depende de la frecuencia de trabajo, de la frecuencia de nuestra señal, y además de la permitividad y permeabilidad que proporcionen, que proporcione el medio, ¿sí? Entonces, lo importante que hay que resaltar aquí. Fíjense, tenemos una nueva impedancia. Y por favor, aquí hay que hacer una distinción con las impedancias anteriores porque su naturaleza es distinta. A esta impedancia se le denomina impedancia del modo de propagación. Por eso se denomina ZTE, porque estamos en el modo superior TE. Existirá también una impedancia en el modo TEM, en el modo TM, ¿sí? En todos los modos existe un valor de impedancia. ¿Cuál es la diferencia con las impedancias anteriores? Tenemos dos impedancias, impedancia característica e impedancia de entrada. Recordando los conceptos, estas impedancias nos caracterizan
una cierta oposición que tienen las líneas de transmisión a que pase una onda electromagnética a través de él. Entonces, si se fijan desde ese punto de vista, las impedancias son características de la línea de transmisión, del material del cual se encuentra hecho o conformado esa línea de transmisión. En este caso, esta impedancia del modo, como estamos indicando que depende del modo del cual se propaguen, en cambio, nos indica una relación simplemente de los campos eléctricos y los campos magnéticos. ¿Cuál es esa relación? Más o menos vamos a graficar aquí una onda, ¿sí? Digamos que esta es nuestra onda del campo eléctrico y no sé, digamos que yo voy a hacerle una gráfica para el modo TEM, ¿sí? Pero es solamente por cuestiones de didáctica. Y digamos que la de color rojo es el campo magnético, ¿sí? El azul, campo eléctrico, rojo, campo magnético. Si yo trazo un radiovector desde el origen de coordenadas hacia cualquier punto del campo magnético y de la misma manera un radiovector a cualquier punto de la onda o del campo eléctrico, entonces relacionando, es decir, la relación que tienen esos dos radiovectores me está permitiendo encontrar una nueva característica que se denomina impedancia del modo. ¿Por qué es impedancia del modo? Porque las relaciones que existan entre esos radiovectores van a cambiar a medida que la interacción cambie entre el campo eléctrico y el campo magnético. Entonces, ¿qué significa desde el otro punto de vista? Cuando nosotros vemos en una línea de transmisión y sabemos que, como estamos en el modo transversal eléctrico, significa que el campo eléctrico sigue así, ¿correcto? Y el campo magnético, como dijimos, ya no necesariamente se encuentra en este sentido. Podría estar así o podría estar de cualquier otra manera, ¿ok? Puede distribuirse de cualquier otra forma. Entonces, cuando nosotros intentamos tomar un valor cualquiera, digamos que yo voy a tomar un punto cualquiera del campo magnético, digamos que es este punto, y quiero tomar un punto cualquiera del campo eléctrico y observar qué relación tienen, entonces me está indicando cómo se están moviendo esos dos campos a través de la línea de transmisión, ¿sí? Si yo nada más relaciono esos dos elementos, estaré viendo o tendré al menos una medida de, de cómo se están relacionando, cuál es la diferencia, cómo se está distribuyendo un campo respecto al otro, ¿sí? Y matemáticamente, ¿qué es lo que estamos observando? Lo que se encuentra aquí. Matemáticamente, lo que acabamos de indicar sería una componente del campo eléctrico en el eje X dividida sobre una componente del campo magnético en el eje Y. Justo lo que acabamos de indicar gráficamente, matemáticamente se escribiría así. Ahora, como yo puedo tomar cualquier radiovector en cualquier punto de la onda, o lo mismo en esta otra gráfica, yo puedo tomar cualquier punto del campo eléctrico y cualquier otro punto del campo magnético y relacionarlos, entonces también puedo escribirlo de esta otra manera. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas tal vez? No pregunta, ingeniero, ¿por Ujú. qué en la componente en Y el campo eléctrico es negativo? Simplemente porque estamos tomando las componentes que hacen falta. Es decir, cuando nosotros estamos visualizando con la regla de la mano derecha, las opciones que podemos tomarlas, pues son esas. Cuando veamos si podemos describirlo gráficamente. Vamos a decir que esta es nuestra onda y verifiquemos lo siguiente. Yo puedo trazar un radiovector en este sentido. ¿Ok?
y posiblemente en ese sentido, en ese instante, el otro campo se encuentre hacia atrás o hacia allá, no sé cómo llamarles, digámoslo que así. ¿Cuál es la siguiente opción? Como la onda se está moviendo, el siguiente movimiento, recuerden que las ondas electromagnéticas van girando alrededor de la línea de transmisión, ¿sí? Van dando vuelta a medida que se mueven. Entonces, ¿cuál sería el siguiente procedimiento? Pues no se lo puede ver gráficamente porque la gráfica está en 2D, pero este puntito empieza a girar. Y cuando yo lo tome en este valor de acá, pues se va a encontrar en el siguiente eje, en la siguiente sección del eje. Acá nosotros tenemos el eje positivo y acá tenemos el eje negativo. Y lo mismo va a suceder con la otra onda, ¿sí? Entonces, no sé si quedó aclarado un poquito más. Esa diferencia, ese movimiento que se da a lo largo de la línea de transmisión, se está reflejando en estas relaciones matemáticas. ¿Ok? Sí, gracias, ingeniero. ¿Ya? Entonces, por otro lado, además, ¿qué nos está indicando? Es decir, aparte de saber de que solamente es la relación entre los campos eléctricos y magnéticos, también nos está indicando que depende, es decir, también podemos hallarlo en dependencia de el dieléctrico del cual nosotros estemos utilizando. ¿Ok? Entonces, eso es lo que nos interesa visualizar de estas ecuaciones. Son todas las ecuaciones que representan al modo T, ¿sí? Por lo tanto, quizás con las ecuaciones anteriores del modo TM, nosotros ya pudiéramos hacer un compendio de ecuaciones para poder graficar el modo superior TE, ¿ok? Sin embargo, ya vamos a ver más abajito cuáles son las ecuaciones más específicas para cada tipo de línea de transmisión. Hasta aquí es el modo de manera general. Pero el modo T. En el modo TM, muy similar, haremos simplemente un resumen rápido. Tenemos una ecuación muy similar a la anterior, en la que de la misma manera, en este caso, la onda E, los campos eléctricos se mueven como se le permita el medio de propagación. Por lo tanto, de la misma manera, tenemos las mismas relaciones matemáticas, las mismas dependencias, el mismo comportamiento, ¿sí? Indicar también que aparece una nueva impedancia. Como estamos en otro modo, pues tendremos una nueva impedancia del modo de propagación. Entonces, ya que nosotros estamos hablando de impedancias, ¿qué problemas nos daban las impedancias en la línea de transmisión, las dos primeras vistas? El principal problema era que cuando nosotros encontramos una diferencia de impedancias entre dos materiales, entre dos conductores o entre carga y línea de transmisión, nos generaban pérdidas, ¿sí? Por lo tanto, desde ese punto de vista, todo tipo de impedancia de la cual usted esté hablando le genera un cierto tipo de pérdidas, sea que esté acoplado, sea que no esté acoplado, o aunque no esté hablando de valores de acople, pero donde usted escuche impedancia, va a saber que se necesita o se encuentra por detrás una pérdida, ¿ya? Entonces, dicho eso, las pérdidas totales que nosotros podemos encontrar en los modos superiores son dos: las pérdidas por conductor y por el dieléctrico, ¿sí? Las pérdidas por el conductor son las dos pérdidas o las pérdidas que tratamos en el modo TEM, es decir, las pérdidas por la impedancia característica, la impedancia de entrada, el desacople de estas impedancias, la reflexión, el coeficiente eh, la relación de onda estacionaria. Todos esos problemas se corresponden a el conductor, ¿sí? Y como acabamos de ver que existe una nueva impedancia del modo, esa impedancia nos genera una pérdida llamada pérdida por dieléctrico. Entonces, como sabemos que esa impedancia, fíjense aquí, esta impedancia TM depende ¿de quién? De la frecuencia epsilon, que epsilon y mu eran características del dieléctrico, ¿sí? Fíjense, también depende de beta. Beta, ¿qué valores puede tomar? Acá lo tenemos. Beta depende de mu.
y épsilon. Es decir, cada vez que estamos hablando de estos términos, nos estamos refiriendo a al material o al dieléctrico del cual estemos trabajando en la línea de transmisión. Entonces, esa pérdida por dieléctrico se puede resumir justo aquí. Nosotros tenemos una constante de propagación en la que las pérdidas tienen que sumarse. Entonces, ya vimos que existen dos tipos de pérdidas. En este caso, hacemos referencia nada más a la pérdida por el dieléctrico. ¿Qué es lo importante de esto? ¿Qué es lo que tenemos que llevarnos con nosotros? Como acabamos de indicar, esa pérdida me está dando el material, el dieléctrico, ¿sí? Además, ese tipo de pérdida dependerá de la frecuencia con la cual estemos trabajando. Y además, aquí tenemos un nuevo concepto que se le denomina tangente de pérdidas. Ya vamos a ver de qué se trata. Sobre todo, nos interesa esa tangente de pérdidas cuando estemos ya en la implementación de antenas. Muchos de los simuladores de antenas no toman en cuenta esta tangente de pérdidas. Inclusive algunos software que sí lo toman en cuenta, pero los usuarios no recuerdan de qué se trata esta tangente de pérdidas y no lo incorporan. Dejan con un valor igual a 0 y los resultados no son correspondientes entre las simulaciones y las implementaciones. Tenemos problemas de funcionamiento, ¿sí? Entonces, esta tangente de pérdidas lo que me está indicando es un valor que si se fijan, es un valor numéricamente complejo, es una parte imaginaria que al ser imaginario realmente no debería tener ninguna influencia sobre el funcionamiento real, pero aquí viene el pero, sí lo tiene, ¿sí? Siempre tiene una influencia y lo que me está dando es un valor que me dice el material, el dieléctrico, si bien tiene constante dieléctrica y constante magnética que me dice cuánto me permite atravesar una onda electromagnética, esta tangente me dice cuánto en cambio no. ¿Ok? Acuérdense del ejemplo que les decía, si yo tengo un vaso con agua hasta la mitad, puedo decir que está medio lleno o medio vacío. Entonces, yo puedo decir que aquí tengo las características que me dicen un punto de vista, cuánto me permite, y acá me dan el otro punto de vista que me dice cuánto no me está permitiendo, cuánto me permite perder en ese dieléctrico, ¿correcto? Entonces, como les indicaba, realmente son muy pequeñas esas pérdidas, pero aquí viene el pero. Cuando estamos hablando de líneas de transmisión de manera general, digamos que quiero conectar entre dos cables coaxiales, en esos aspectos, esta tangente no tiene un cambio significativo, prácticamente no hace nada. Pero cuando estamos hablando en antenas, tiene mucho que ver porque los valores con los que trabajamos son muy pequeños y por lo tanto da un resultado distinto cuando se lo toma en cuenta, ¿sí? Y de manera general, ¿cómo sabemos o cómo podemos hallar esa tangente de pérdidas o las pérdidas totales con estas ecuaciones que tenemos acá? Por un lado, nos indican las pérdidas para los modos superiores y más acá abajo para las pérdidas en el modo fundamental. Con ello, nosotros podemos hallar la totalidad de pérdidas que se pueden dar en una línea de transmisión o en lo posterior será en las antenas, ¿sí? ¿Preguntas, dudas? Bien, entonces pasamos a el análisis de las placas paralelas. Es decir, ahora ya nos metemos a lo particular que se puede observar en las líneas de transmisión específicas, ¿sí? Hasta esta presentación era de manera general el modo TE, el modo TM y las pérdidas que se hallan en cada uno de los modos. Acá, en cambio, cada una de esas ecuaciones vistas anteriormente toman características particulares porque sucede que nosotros podemos manipular mediante algunas características el modo de propagación.
Y esto es lo importante, ¿sí? ¿Cómo podemos, para qué nos sirve manipular los modos de propagación? Simplemente para poder transmitir varias señales en un mismo elemento, en una misma línea de transmisión o en una misma guía de onda. De manera que si una onda va en un modo específico y envío por el mismo camino a otra onda, pero en otro modo, ellas dos no tienen interferencias y pueden ser transmitidas sin ningún problema. Basado en eso se encuentra, por ejemplo, la modulación por, ¿cómo se denomina? OFDM, no sé si lo hayan escuchado. En las comunicaciones 4G se utiliza OFDM, en otras comunicaciones también, en la que se envían las señales de manera ortogonal, es lo que nosotros estamos visualizando. Y con ello aumentamos el ancho de banda, es decir, podemos enviar mayor cantidad de señales por el mismo camino sin encontrar dificultades por superposición de ondas. ¿Ok? Entonces, para eso nos sirve estas ecuaciones y nos sirve saber y conocer cómo manipular esas formas de propagación, esos modos de propagación. Las mismas ecuaciones que se describieron anteriormente se encuentran resumidas aquí. Son las mismas ecuaciones, todas las visualizadas hasta ahorita, pero con su propia característica. Ahora, aquí es necesario indicar las siguientes situaciones. Tenemos un sub n en cada uno de los modos superiores. ¿Por qué sucede esta situación? Primero que todo, nosotros habíamos indicado que los modos se van encontrando a medida que se incrementa la frecuencia, ¿sí? Ahí tenemos un problema, porque cuando nosotros hablamos de señales de información, una señal sinusoidal pura no lleva nada de información, pero sí podemos enviar información en una onda bastante variable, inestable. Entonces, fíjense si nosotros le llamamos la transformada de Fourier, llevamos al conjunto de, al orden de la frecuencia, ¿sí? Entonces, podemos encontrar cada uno de sus componentes. Digamos que esta es la señal anterior, ¿no? La señal variable. Al ser variable significa que se encuentra conformada por un sinnúmero de frecuencias componentes, ¿sí? Entonces, imaginemos que esta primera frecuencia se encontraba en el modo fundamental TEM. Entonces, significa que la misma señal ya tiene componentes en mayores frecuencias que están siendo transmitidas en los modos superiores. Por lo tanto, nosotros no tenemos un manejo completo, un manejo total sobre los modos de propagación, ¿sí? Sin embargo, podemos manejarlo, ya vamos a ver cómo. Ahora, para poder evitar este problema es que siempre en el diseño de las antenas, del ancho de banda total de nuestra señal, tomamos la frecuencia central para poder realizar esos diseños e implementaciones. De manera que, al menos de alguna forma, disminuyamos el problema de enviar la misma señal en diferentes modos. La idea es que todo se envíe en un solo modo. Y en cierta parte, esto es lo que nos ayuda a resolver ese problema, en cierta parte. En otra parte, ¿qué es lo que nos ayuda? Fíjense, tenemos tres características aquí. El ancho como estamos analizando placas paralelas, tenemos el ancho, la distancia entre las placas y además el medio de propagación, ¿sí? Las características del medio, el dieléctrico. Entonces, fíjense, aquí ya se toma en cuenta el concepto de dieléctrico. ¿Qué es el dieléctrico? El material que se encuentra en el medio entre las dos placas paralelas de conductores. ¿Ok? Ese es para nosotros el dieléctrico. De esas tres características dependerá cómo se propague o cuál sea el modo de propagación de la onda electromagnética. Por eso decíamos, una forma de controlar era esta de aquí.
Segunda forma de controlar, esta de acá, estas tres características. Y tercera forma de controlar, la frecuencia, ¿sí? Las frecuencias, como dijimos, el aumento o la disminución también dependerá de cómo se propague la onda. Ahora, aquí voy a hacer una aproximación nada más de cómo puede estar comportándose las líneas de fuerza de los campos. Supongamos que estoy trabajando con 3 MHz, una frecuencia de 3 MHz. A esa frecuencia nos encontramos que la distribución de campos eléctricos y magnéticos se encuentran en el modo TEM. Por lo tanto, el campo magnético saliendo de una de las placas, entrando a la otra, perpendicular obviamente, para transversal. Y aquí tenemos diferentes opciones. Pudiéramos tener líneas del campo eléctrico así, entre las placas por la parte interna. Podríamos tener de esta manera, saliendo de una de las placas, o podríamos tener de esta otra manera, también saliendo. Y de esas formas podemos tener inclusive otras formas más, pero esto es una aproximación rápida. ¿Para qué me sirve esto? Para determinar lo siguiente. Si inicialmente estaban transversalmente así, el campo eléctrico y campo magnético, imaginen que incrementamos la frecuencia. Pasamos al primer modo superior. Supongamos que el primer modo es el modo TM. Eso significa que el campo magnético sigue siendo transversal, por lo cual mantenemos transversal. Y como no sabemos qué pasa con el campo eléctrico vamos a imaginarnos que ahora se encuentra así. Sigo subiendo la frecuencia. Ese incremento de frecuencia no pasa directamente al modo TE, sino más bien pasa a tomar otra forma, otra manera, el campo eléctrico. Y digamos que ahora, como sigue siendo transversal magnético, el campo magnético sigue siendo transversal, pero ahora las líneas del campo eléctrico se encuentran así. Y de esa manera, nosotros cada forma o cada cambio del campo eléctrico lo representamos con este sub n que le estorba a las siglas TM, ¿sí? De manera que el incremento de frecuencias no me lleva directamente a saltarme desde el modo fundamental hacia el modo TM y luego hacia el modo T, sino más bien existen submodos para los modos superiores, ¿ok? De manera que cuando supere el último modo del, por ejemplo cuando supere el último modo del modo TM, entonces recién llegaré al primer modo del modo T. Si nosotros queremos controlar, queremos saber qué es lo que sucede, cómo podemos variar la forma, digamos que yo quiero hallar la distribución del campo eléctrico y de la onda electromagnética, ¿sí? En el modo TM, con el submodo, por ejemplo, 3, ¿qué es lo que debemos hacer? Simplemente vengo a estas ecuaciones en donde yo tenga n, intercambio por este sub 3. Y el resto de elementos, fíjense, depende del dieléctrico que teníamos acá, depende de la frecuencia, que dijimos también que depende del valor de la frecuencia, depende de la distancia de la separación entre las placas, y además depende de yo le llamo esto geometría, es decir, la longitud de las placas, ¿no? Es decir, la geometría de manera general depende también de cómo se encuentra conformada físicamente esa línea de transmisión. ¿Ok? Y de esa manera podemos nosotros hallar los valores resultantes de todas estas ecuaciones, graficarlas y saber ya cómo se encuentran realmente distribuidas las líneas de fuerza. ¿Ok? ¿Preguntas, dudas? Yo, ingeniero, dos preguntas. Dígame. Siempre para pasar del modo TEM, ¿siempre va a pasar al modo TM y después al TE o puede empezar por cualquiera de los modos? Puede Y empezar. Ajá. la segunda pregunta es, ¿cuántos modos puede existir y de qué depende? Ya.
como acabamos de indicar, realmente no estamos seguros cuál es el primer modo que, dentro de los modos superiores, cuál es el primero que aparece, ¿sí? Porque dependerá de estas características de acá. Depende de eso. Depende de eso, de la frecuencia y de cómo nosotros queramos transmitirla. Entonces, no siempre a partir del modo TEM aparecerá TM y después TE. Puede aparecer primero TE y después TM. Entonces, ¿quién nos indica eso? Simplemente la resolución de estas ecuaciones. Si nosotros vamos dando distintos valores, observaremos cuál de ellos es el que primero aparece. Y además observaremos cómo aparece. ¿Sí? Entonces, intuitivamente no podemos saber cuál de los modos aparece primero. ¿Ya? Por lo cual es necesario realmente un software de simulación. Entonces, por eso les había indicado, ADS nos permite visualizar esas distribuciones de campos eléctricos y magnéticos. En algunas circunstancias, incluso las distribuciones de las corrientes nos permite visualizar. ¿Sí? Por otro lado, ¿cuántos modos existen? Como acabamos de indicar, N puede tomar varios valores. Entonces, podemos decir que existen N modos superiores, ¿sí? Solamente el modo fundamental es uno solo. Permítanme un ratito. Entonces existen varios modos superiores, sería N lo que nos explica usted, N modos superiores. Exacto, N modos superiores denominados o agrupados solamente en transversal eléctrico y transversal magnético, ¿sí? Agrupados en esos dos modos de manera general. Pero tenemos varios submodos que nos representaba N modos dentro de cada uno de ellos. ¿Ok? Como dijimos, la otra pregunta era ¿de qué depende? Lo que acabamos de indicar. Depende de todo esto de aquí. Depende del dieléctrico, de las dimensiones de la línea, es decir, de la naturaleza física de las líneas de transmisión. Depende de la frecuencia, ¿sí? De esas 4 cositas depende de cómo cómo vayan apareciendo cada uno de los modos. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? Me interesa también indicar lo siguiente. Recordemos que el modo fundamental TEM solamente aparece, esto es muy importante, solamente aparece cuando la línea de transmisión se conforma de dos elementos conductores paralelos, ¿sí? Dos elementos conductores paralelos hacen que aparezca el modo fundamental TEM. Por lo tanto, pasamos al siguiente elemento, que es una guía de onda. Fíjense, aquí nosotros no tenemos dos elementos conductores, es uno solo. Es como un tubo, ¿no? Es un elemento hueco en el que no aparece el modo fundamental. Pasa directamente una onda electromagnética con los modos superiores, modo TE y modo TM. ¿Ok? Entonces, tenemos una distinción entre guías de onda y líneas de transmisión. Depende de los autores. Todavía no existe un consenso en que si es lo mismo o son cosas distintas. ¿Cuáles son las objeciones? Primero, aquellos que hacen la diferencia entre guías de onda y líneas de transmisión dicen lo siguiente, y que realmente es lo correcto, ¿no? En una línea de transmisión nosotros tenemos un elemento macizo, es decir, la onda electromagnética viaja cruzando ese elemento, ¿sí? Es decir, viaja por el interior de ese elemento. Sin embargo, en una guía de transmisión, la onda no es conducido por el material del cual se encuentra conformada esa guía de onda. Simplemente la guía, por eso se denomina guía de onda, guía a la onda por donde irse, conformando una especie de protección en el cual la onda rebota internamente. Por eso es muy importante el
el dieléctrico. El dieléctrico es el material o es el elemento interno de esa guía de onda. ¿Ok? Entonces, esa es la diferencia. Por lo tanto, la onda electromagnética nunca ingresa al material de la guía de onda, sino más bien solamente se encuentra confinada dentro de esta guía, rebotando internamente, ¿sí? Y esa es la diferencia que hacen unos autores y otros. Ahora, los que no hacen esta diferencia dicen que todo es lo mismo, porque a la final, es decir, todo está trabajando para un mismo objetivo, que es llevar a una onda electromagnética de un punto A hacia un punto B. Sin embargo, desde mi punto de vista, los dos aspectos son válidos, por lo tanto nos quedamos con esos dos conceptos. Sin embargo, ya sabemos que es una guía de onda, ¿ok? Una guía de onda, de manera rápida, sería aquel elemento que nos permite confinar a una onda electromagnética en su interior, permitiendo su propagación. Aquí nosotros tenemos un sub n y un sub m, ¿sí? Sub mn. ¿Qué significa eso? Significa que tenemos incluso mayor cantidad de modos superiores o submodos superiores que pueden aparecer. Entonces, de la misma manera, bueno, el análisis anterior sirve para este también. Pero, ¿qué nos interesa de aquí? ¿Por qué existen mayor cantidad de modos en una guía de onda? Porque sucede lo siguiente. Imaginemos que nosotros tenemos una onda que ingresa a la guía de transmisión en este sentido. Entonces viene la onda y empieza en su parte interna. Yo voy a ponerle acá, aunque es por dentro, ¿no? Y empieza en ese sentido a propagarse en toda esa guía, rebotando arriba, abajo, arriba, abajo. Ahora, aquí hay un problemita, es que si yo incido a esa onda con un ángulo distinto, tanto respecto al eje X, al eje Y, como al eje Z, entonces yo podré tener no solo ese comportamiento, sino que a medida que hace un rebote entre los bordes inferiores y superiores, también podemos tener un rebote en los extremos laterales. Por lo tanto, podría tener un comportamiento también en este sentido. Obviamente, cuando se superponen estos dos pequeños gráficos, ¿qué es lo que tenemos? La onda electromagnética se está moviendo en una forma, digamos que espiral, a medida que se propaga. Eso por un lado. Por otro lado, asimismo dependerá del ángulo de incidencia. Cuando llegue a una de las esquinas, ¿qué es lo que va a suceder? Vamos a tener cambios bruscos de la propagación. Por lo tanto, la forma en la cual se propague depende de la forma de la geometría de la guía de onda, ¿sí? Entonces, si no es un cuadrado completo, los rebotes, como en este caso, van a hacer que llegue la onda, digamos que así, llegue, rebote acá y rebote nuevamente. Es decir, tenemos prácticamente un sinnúmero de formas en las cuales puede rebotar la onda electromagnética dentro de la guía, y eso para nosotros se corresponde a estas pequeñas letras sub M y N, ¿sí? Tanto para el campo eléctrico como para el campo magnético. Por lo demás, el análisis es el mismo o muy similar. Es decir, si nosotros queremos hallar realmente las distribuciones de los campos, tomamos el conjunto de ecuaciones, vamos dando valores y lo graficamos. Con ello podemos hallar la forma real en la cual se están distribuyendo. ¿Preguntas, dudas? Y aquí les tengo un resumen, realmente es un resumen rápido de las distintas maneras en las cuales se pueden encontrar las distribuciones de líneas de fuerza de los campos. Esto fue sacado de una bibliografía que tienen en la sección inicio, pueden revisarlo. Y fíjense, aquí tiene una gráfica para el modo TE, sub 1.0, sub 1.1 y sub 2.1.
Asimismo, para el modo TM, sub 1.1 y sub 2.1. Entonces, ¿qué es lo que podemos visualizar aquí? Una distribución de líneas de los campos muy compleja, que solamente se pueden observar mediante simulaciones o mediante procedimientos de graficación, ¿sí? Y solamente en una guía de onda rectangular. Cuando cambie la forma geométrica de la guía, van a cambiar esas formas, ¿sí? Y fíjense, aquí nosotros tenemos la distribución en diferentes sentidos. Por acá se distribuye, por ejemplo, en un sentido antihorario, por acá en un sentido horario, en el campo magnético. En el campo eléctrico, en cambio, se encuentran de forma paralela, digamos, a la línea de transmisión. Por acá, en cambio, cambian las direcciones o los sentidos de los campos. ¿Sí? Fíjense, acá tenemos 4 formas de propagar. Y por lo tanto, pues como habíamos indicado, podemos enviar diferentes tipos de ondas con modos distintos sin que entre ellos se superpongan y no interfieran entre sí, disminuyendo pérdidas y cualquier otro tipo de problemas. ¿Ok? Incluso la guía de onda nos ayuda bastante, sobre todo a la delimitación entre el área exterior y el área interior, por lo cual en las guías de onda siempre se obtienen menores pérdidas en la propagación de una onda electromagnética respecto a una línea de transmisión. Esa es otra diferencia, ¿no? Ya que las guías de onda no permiten el ingreso de señales parásitas del exterior y tampoco, por otro lado, deja que salga la onda electromagnética del interior hacia su exterior. Entonces tenemos menos pérdidas, por lo cual tiene mayores costos, porque además para que no puedan existir problemas de reflexión interno, se necesita que la forma geométrica sea lo más constante posible. Ahora, ¿qué otras ventajas y desventajas presentan? Como, por ejemplo, el acople de dos guías de onda es mucho más sencillo que en el acople de las líneas de transmisión. En la línea de transmisión tenemos pérdidas por desacople de impedancias. Aquí, en cambio, es mucho más manejable, porque si la longitud de onda no tiene ninguna relación con las aberturas que se pueden encontrar en las guías, entonces prácticamente pasa desapercibido. Recuerden que ese es el comportamiento que vimos en la clase anterior de las ondas. Las aberturas, si tienen una relación con la longitud de onda, entonces puede haber una pérdida o una salida o algún problema específico. Pero si no, no pasa nada. ¿Ok? Entonces, esa es otra de las ventajas. No tenemos que hacer procedimiento de acoples de impedancias para las guías de onda. Ya que tienen una mayor facilidad para transmitir las ondas electromagnéticas, el uso es bastante limitado, incluso por los costes. De lo que yo tengo entendido, son utilizados solamente para aplicaciones muy específicas o muy especiales nada más. Hasta ahora no me he topado con una guía de onda realmente. Las únicas guías de onda que he visto o que he visualizado se utilizan como antenas, ¿sí? Se utilizan prácticamente como antenas. Y que, disculpe, pero ¿ha visto usted tal vez algún tipo de error en lo que nos está explicando? O sea, ya en el área laboral, o sea, fuera de la parte teórica, o sea, que no hayan podido resolver o acudir a otro o cambiar otro tipo de medio, no sé, tal vez en su experiencia. Como le indicaba, realmente mi experiencia está limitada a el uso de las líneas de transmisión. Como les había indicado, solamente he visualizado guías de onda como reflectores de antenas, ¿sí? Por lo tanto, como un elemento que permita llevar una señal de un punto A hasta un punto B, hasta ahora no me he topado, ¿ok? En la práctica. Entonces, en la práctica solamente lo he visto, lo he utilizado, digamos que en esto, ¿no? Yo pongo acá una antena en este extremo,
pongo una guía de onda solamente para que funcione como reflector y yo pueda llevar o guiar la onda en un solo sentido del espacio. Solo hasta ello me he topado. Entonces, en ese aspecto, realmente no hay ningún problema. No existen problemas mayores que se deban solucionar, ¿sí? Desde mi perspectiva profesional. Entonces, tenemos también guías circulares, que de la misma manera podemos aquí tener sus ecuaciones. El mismo análisis del anterior, pues, nos sirve para este tema, ¿sí? Finalmente, vamos a hacer el repaso de la clase para poder terminar en esta ocasión. Entonces, rapidito me ayudan respondiendo a cada una de ellas, ¿sí? Primera pregunta, ¿cuál es la diferencia entre el modo fundamental y los modos superiores? ¿Quién me puede ayudar con esa respuesta? El modo, puede ser una que el modo fundamental hay pocos modos y en los superiores son hasta n. Correcto, eso es correcto. En el modo fundamental es uno realmente. Existe solo uno y los modos superiores existen n modos o n submodos superiores, ¿ok? ¿Alguna otra diferencia que podamos indicar? En sus impedancias, que en los modos ya existe una nueva impedancia que es la impedancia del modo. Ya, correcto. Bueno, todos los modos tienen su propia impedancia de modo. También el modo TEM tiene su impedancia de modo, ¿sí? ¿Alguna otra diferencia que podemos recalcar? Bueno, también podemos decir que el modo fundamental es aquel que en primera instancia aparece solamente cuando tenemos dos conductores o más. Los modos superiores, en cambio, aparecen en todos los tipos de líneas, inclusive en los que tienen un solo elemento, un solo conductor. Siguiente pregunta. Aunque ya lo respondimos, ¿cuántos modos superiores existen? N modos. Tenemos 2 modos y n submodos, ¿correcto? Entonces tenemos modo TE y modo TM, pero tenemos submodos de cada uno de estos. ¿Ok? Siguiente pregunta. ¿Cómo se controla el cambio de los modos de propagación superiores? ¿Cómo nosotros podemos controlar el modo de propagación en el que queremos que se vaya una onda? Dependiendo de la frecuencia, la geometría y el dieléctrico de los materiales. Correcto, listo, esa es la respuesta correcta. Siguiente pregunta, ¿qué es el número de frecuencia de corte? Por cierto, esto no lo había terminado de explicar. Vimos que existe una constante K, esa era la que corresponde al número de frecuencia de corte, ¿sí? Esta frecuencia de corte o este valor K es aquel que nos limita entre un modo y otro distinto, ¿sí? Es decir, cuando yo ya termine de los sub n modos del modo TE y quiera pasar al modo TM, la frecuencia con la cual paso al siguiente modo, al modo TM, esa es la frecuencia de corte, ¿sí? Entonces, el número de frecuencia de corte me está indicando el límite entre los n modos de uno de ellos para pasar a los otros n modos, ¿correcto? ¿Sí estamos claros? Y finalmente, ¿cuál es la diferencia entre la línea de transmisión y la guía de onda? ¿Qué diferencias podemos hacer? Por la guía de onda lo que viaja es un campo electromagnético, mientras que en la línea de transmisión lo que viaja es un voltaje y una corriente alta o de muy alta frecuencia. Ya, correcto. Sin embargo, también viaja una onda electromagnética por una línea de transmisión. Tenemos esos alcances,
¿Ok? ¿Cuál sería otra diferencia? La principal diferencia es que la una soporta su paso por su material, que sería la línea de transmisión, y la guía de onda, en cambio, solamente ayuda a que se confine internamente en ese elemento. ¿Sí? ¿Cuál sería otra diferencia? De que habíamos indicado de los autores que hacían las distinciones, es porque, perdón, esa era la primera observación. La segunda diferencia que podemos indicar es que podemos tener mayor cantidad de modos en una guía de onda que en una línea de transmisión. ¿Sí? Esa es otra diferencia. Otra diferencia desde el punto de vista de costes, dijimos que una guía de onda es mucho más costosa que las líneas de transmisión y por eso son muy poco utilizadas, etcétera, etcétera. ¿Correcto? Con ello, ya que hoy fue la evaluación, no toma efecto ninguna de estas tareas, pero yo les hago nuevamente la invitación a que realicen las simulaciones para que podamos, si Ya nos quieren, tocó ya. ir acumulando o recuperando las evaluaciones, ¿sí? Entonces, traten de seleccionar un tema para que en tutorías podamos dar alguna guía, ¿correcto? Sí, sí, eso mismo, Inge, le iba a decir, a ver si es que en alguna tutoría puede Ajá, ayudar usted con algún ejemplo, usted realizando en MATLAB, porque ya, yo estaba realizando, no sé si me escuchan, ¿sí me escuchan? sí, 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 Porque prácticamente yo estaba, o sea, yo en mi vida había ocupado MATLAB, ocupado otros, para no tratar de ocupar MATLAB, pero ya me dije, no, voy a dedicarme a ya. MATLAB. Y entonces he estado prácticamente desde lo básico, he estado viendo tutoriales, pero eso quisiera con usted para ver si nos puede realizar una simulación con usted para nosotros ya tener una guía y poder realizar la siguiente simulación. Claro que sí, no hay ningún problema. Como les había indicado, yo les voy a colocar por ahora una sugerencia de una fecha y horas específicas para que nos podamos conectar. Sin embargo, ustedes pueden organizarse y me avisan en los horarios ya establecidos, en la hora en que puedan conectarse y hacemos tutorías, ¿sí? No hay ninguna dificultad en ese aspecto. Gracias, Inge. Entonces, vamos a ir trabajando más o menos cada 15 días, vamos a tener o una tarea o una evaluación, ¿correcto? Así más o menos, sobre todo hasta que lleguemos a los temas en los que podemos hacer simulaciones. Ya en Inge, los otra prácticos, preguntita. ya, dígame. Por ejemplo, hoy dimos esta prueba. Eh, la simulación podemos hacerle hasta el día de esa prueba, o sea, me refiero los temas que vimos hasta ese día de la prueba. Correcto, sí, ajá. Mientras más dificultad tenga su trabajo de simulación, mayor nota puede obtener y más tiempo puede demorarse. Yo no tengo ninguna dificultad. Entonces, la idea de esto es que al final de no sé, de los 2 meses, cuando ya debemos evaluarnos, venga con una simulación muy básica, eso no es posible, ¿sí? Entonces, si va a demorarse 6 meses en hacer un proyectito que vale la pena, yo no tengo problema. Al final, cuando nos evaluemos, podemos retomar esos trabajos y decir, a ver, entonces mejoramos estas notas incluso desde la nota inicial, ¿ok? Entonces, traten de O sea, ir. Inge, estas de las simulaciones, por ejemplo, digamos, yo me planteo una simulación, digamos, revisando ya los temas, y digamos, ahorita le voy en esta semana voy a hacer algún tema